Teoría del aprendizaje social, propuesto por Albert Bandura. ¿En qué consiste esta teoría? La teoría se basa en que hay tipos de aprendizaje donde el refuerzo directo no es el principal mecanismo de enseñanza, sino que el elemento social puede dar lugar al desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos. La teoría del aprendizaje social es útil para explicar cómo las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante la observación entre otros individuos. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura fue elaborada en 1977 y se basa en teorías del aprendizaje conductista sobre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Sin embargo, añade dos ideas importantes. El proceso de mediación se produce entre estímulos y respuestas. La conducta es aprendida desde el medio ambiente a través del proceso de aprendizaje por observación. Conceptos claves en el modelo de aprendizaje de Albert Bandura. La gente puede aprender a través de la observación. Realizó uno de los experimentos más conocidos de la historia de la psicología, llamado muñeco bobo. Bandura demostró que los niños aprenden e imitan comportamientos que han observado entre personas. Este experimento se generó en base a su preocupación por la violencia que ingresaba a los hogares por medio de la televisión. Esta teoría reconoce que solo porque algo ha sido aprendido no significa que dará lugar a un cambio en el comportamiento. Interacciones recíprocas. Bandura analizó la conducta humana dentro del esquema de la reciprocidad triádica, entre conductas, variables, ambientes y factores personales. Aprendizaje en acto y vicario. El aprendizaje ocurre de manera activa, a través del hacer real o de forma vicaria, mediante la observación del desempeño de modelos. La teoría cognitiva social plantea que las consecuencias de las conductas sirven como fuente de información y de motivación. Gran parte del aprendizaje humano es vicario, es decir, que ocurre sin que el aprendizaje realice la conducta en el momento de aprender. El aprendizaje de habilidades complejas suele darse por medio de la combinación de observación y desempeño. Aprendizaje y desempeño. La teoría cognitiva social afirma que el aprendizaje y el desempeño son procesos diferentes. Aunque gran parte del aprendizaje se produce mediante el hacer, aprendemos muchas cosas a través de la observación. Depende de factores como nuestra motivación, interés, incentivos para actuar y necesidad percibida. El reforzamiento o la creencia de que pronto aparecerá afectan el desempeño más que el aprendizaje. Autorregulación. Un supuesto básico de la teoría cognitiva social es que las personas desean controlar los acontecimientos que afectan su vida y percibirse a sí mismos como agentes. La autorregulación es el proceso mediante el cual los individuos activan y mantienen las conductas, las cogniciones y los afectos, los cuales están sistemáticamente orientados hacia el logro de metas. Una de las primeras perspectivas cognitivas sociales consideraba que la autorregulación incluye tres procesos: la autoobservación, la autoevaluación y la reacción personal. Procesos de modelamiento. El modelamiento se refiere a los cambios conductuales, cognitivos y afectivos que se derivan de la observación de uno o más modelos. Teorías de la imitación. En el transcurso de la historia se ha considerado la imitación como un medio importante de transmisión del comportamiento. Teorías de la imitación. Esto se basa en cuatro perspectivas. La primera es la del instinto. Esto ocurre cuando las personas poseen un instinto natural para imitar las acciones de otros. Luego sigue la del desarrollo. La imitación se restringe a las actividades que corresponden a los esquemas existentes. Los niños imitan las conductas que entienden, pero no las que son incongruentes con sus estructuras cognitivas. El desarrollo debe preceder a la imitación. La tercera es la del condicionamiento. Los teóricos del condicionamiento interpretan la imitación en términos de asociaciones. La imitación es un tipo de respuesta circular en la que cada respuesta sirve como estímulo para la siguiente. Una limitación de esta postura es que las personas solo pueden imitar aquellas respuestas que pueden realizar. La cuarta perspectiva es la conducta instrumental. La imitación es una conducta instrumental aprendida porque conduce al reforzamiento. La conducta de igualación es igual a la del modelo y depende o es producida por la acción del modelo. Funciones del modelamiento. Bandura distingue tres funciones fundamentales del modelamiento.
facilitación de la respuesta, inhibición y desinhibición y aprendizaje por observación. Facilitación de la respuesta. Se refiere a las acciones modeladas que sirven como incitadores sociales para que los observadores se comporten en consecuencia. El modelamiento para la facilitación de la respuesta puede darse sin que el individuo tenga conciencia, ya que se encontró evidencia de un efecto camaleón en el que las personas imitan de manera inconsciente las conductas y los modales de las personas en su entorno social. Inhibición y desinhibición. La inhibición ocurre cuando los modelos son castigados por exhibir ciertos comportamientos, lo cual detiene o evita que los observadores se comporten de la misma forma. La desinhibición ocurre cuando los modelos se comportan de maneras amenazadoras o prohibidas sin sufrir consecuencias negativas, lo cual lleva a los observadores a comportarse de la misma manera. Por último, el aprendizaje por observación. Ocurre cuando los observadores manifiestan nuevos patrones de conducta que antes de estar expuestos a las conductas modeladas no tenían ninguna probabilidad de manifestar. Existen procesos del aprendizaje observacional. El primero es la atención. La atención se dirige al hacer énfasis físicamente en los aspectos relevantes de la tarea, al dividir en parte las actividades complejas. La retención. La retención aumenta al repasar la información que se va a aprender, al codificarla en forma visual y simbólica, y al relacionar el material nuevo con la información ya almacenada en la memoria. Producción. Las conductas emitidas se comparan con la propia representación conceptual. La retroalimentación ayuda a corregir las deficiencias. Y por último, la motivación. Las consecuencias de las conductas modeladas informan a los observadores de su valor funcional y de su pertinencia. Las consecuencias tienen un efecto motivador al tomar expectativas de los resultados y al incrementar la autoeficacia.